¿De qué se trata el método Cállate la boca? ¿Cuáles son las premisas en las que Jorge Pérez Jr. nos invita a callarnos la boca? Lo único que podemos controlar es lo que decimos. Así que cuando paramos de decir que no nos va bien, vamos a pensarlo menos y eventualmente erradicar esa creencia. A veces uno puede elegir no engancharse en un pensamiento tóxico, oscuro. Cuando estamos hablando no podemos escuchar. Cuando estamos hablando no estamos aprendiendo. Aprendemos cuando escuchamos. Tenemos 2 orejas, una boca. ¿Qué es para ti la abundancia, Jorge Pérez Jr.? Uno puede ir a todos los retiros, puedes hacer toda la ayahuasca que quieres, pero si llegas de vuelta y te empiezas a quejar, hay que cerrar la boca y parar la adicción de quejarse. Y el silencio fue el antídoto para no volverme loco y para no tirar la toalla. ¿Cuál fue un momento en tu vida donde había soledad que te hizo convertirte en el hombre que eres hoy? Pienso que el chisme, que es una narrativa muy antigua en el mundo, es muy perjudicial dentro del equipo de trabajo, de una familia, perjudica todo. Es que estamos entrenados a recordarnos de la amistad que cuando termina en la forma que como terminó, no en los tiempos bonitos que tuvimos con esa persona. Al Ismael más joven le diría, aguanta un poquito más, resiste que pronto llegará muy buena información que cambiará tu destino. Cuando yo conozco a alguien que no me cae bien, Ismael, lo primero que hago es, me digo en la mente, yo voy a estar tan equivocado de ti. ¿Qué aprendiste sobre ti? ¿Qué aprendiste sobre el mundo? Ver quién soy cuando no consigo lo que quiero. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. Eso que estamos escuchando es un anticipo de la conversación fabulosa que no te puedes perder de principio a fin con nuestro invitado en The Abundance Revolution hoy. Es una conversación reveladora, te lo prometo. Además es un ser humano que cuando lo conocí, dije amor a primera vista. Quiero a esta persona en mi vida como amigo, como mentor, como alguien que de verdad te trae buena vibra y buena energía. Y además de eso me cautivó su libro, El método Cállate la boca. Entonces hoy vamos a tener esa conversación reveladora, una en donde la resiliencia se apoderó de un duelo y se convirtió en la puerta de transformación de miles de personas. ¿Quién logró esta hazaña? Jorge Pérez, quien a partir del fallecimiento de sus padres decidió dedicarse a estudiar profundamente el impacto de las palabras y de la forma en que hablamos y cómo esto impacta de hecho también en nuestra salud. Bienvenido, mi queridísimo Jorge, a The Abundance Revolution. ¿Cómo estás? Buenísimo, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo. Yo también. Jorge ha tenido una vida llena de autodescubrimiento y transformación. Es graduado de Landmark Education, habiendo completado el programa Team Management and Leadership. Y la verdad que es una persona muy versátil, que le ha llevado esa versatilidad, parte de su personalidad, a ser agente, productor, cineasta documental, desarrollador inmobiliario, productor de televisión. Ahora, como yo decía, fue a partir del fallecimiento de sus padres cuando encontraste un propósito mayor para tu vida, que es transformar el silencio en una herramienta de conciencia. Cuéntame, porque en inglés, el título en español es como más elegante, ¿verdad? Como que refinado. Pero ¿cómo es el título en inglés? Cuéntame. El título en inglés es The Shut the Fuck Up Method. ¿Ves? ¿Tú no pudiste traducir esto al español con ese mismo feeling así de irreverente? ¿Sabes qué? Es que no creo que existe una palabra en español universal para la palabra fuck. Entonces, y no sé, no suena como tan comercial y punchy como en inglés, una palabra equivalente en español. Así que yo quería entrar en Univision y Telemundo y yo no voy a entrar con una palabra no decente a esos lugares. Claro, porque en inglés están más acostumbrados a esto, ¿no? Sí, sí. Irreverencia y todo eso. Ahora, vamos a hablar un poquito de ti para que la gente sepa de dónde vienes, dónde naciste, porque tú eres una especie de latino, gringo latino. Yo te veo así, porque la verdad, si yo no sabía que hablabas español, podría pensar que eras nacido y criado como americano, ¿verdad? Y luego dije, no, pero el apellido Pérez, obviamente, es tan latino como el ratoncito Pérez. Ajá, el ratón Pérez. Si eres Pérez, Pérez será. ¿Cómo es eso? Hay una canción que se llamaba El castigo de los Pérez. ¿De verdad? Y es muy gracioso. Mi papá la ponía todo el tiempo. ¿Y qué dice la canción?
Habla, si eres, te habla de toda la gente que tiene el apellido Pérez. O sea, tú sabes, es uno de los apellidos más comunes. Pero ahorita estoy yendo más por Jorge Pérez Jr., porque así me puedes encontrar rápido en Google. Ah, el Junior. Sí, Pero vas sí. a tener que poner el Sí, Junior lo voy a también en tener. los próximos libros y todo, ¿no? Estoy en eso. Qué bien. Jorge Pérez Jr. Me encanta esto. Entonces, cuéntanos de ti, Jorge. ¿Dónde naces? ¿Qué mezcla de culturas tienes tú? Cuéntanos. Sí, mira, me encanta la pregunta. Te la voy a decir rapidito. Mi mamá es peruana y conoció a mi papá aquí en los Estados Unidos mientras ellos dos estaban en la universidad. Así que esencialmente yo hubiera nacido aquí, pero mi abuela no lo reclamó para ser residente porque estaba la guerra de Vietnam en esa época. ¿Y tu papá de dónde Él era originalmente? Mira, él nació en Perú, pero porque mi abuelo es cubano y estaba trabajando en Perú y su mamá es italiana. O sea, mira la cantidad de mezclas Sí. que tienes. Peruano, Ahora, oficialmente, mamá y papá serían peruanos, pero claro, sangre diversa. Sí, española e italiana. Ok. ¿Y dónde naces tú? En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela, ¿Y sí. viviste allí cuántos años? Hasta los 12 años que me mudé a Miami. Ok. ¿Y qué te hizo mudarte a Miami? Bueno, O más bien que te mudaran, porque a un niño de 12 años alguien lo tiene que sí. mudar. Mi hermana era una prodigio pianista y desde chiquita siempre la historia es que iba a ir a Juilliard, iba a ir a Curtis y cuando cumplió los 12 años se vino a los Estados Unidos y yo tenía 10 y en ese momento, Ismael, yo no quería quedarme más en Venezuela. Yo creo que me afectó mucho que se fue. Y ya en esa época el país estaba empezando a tener sus problemas, entonces mis padres me dieron la opción, ¿por qué no te mudas con tus abuelos a los 12 años? Y yo la tomé, ¿no? Yo venía todos los años a Miami desde que tenía 3 meses, mis primos vivían aquí, mis tíos, mis tías, todo el mundo. Así que por eso me vine a los 12. Wow. Y ahí aprendiste inglés, porque la verdad que Jorge habla un inglés, bueno, un inglés nativo. Y es que yo pienso y estoy seguro que a los 12 años un niño que sale y aprende un segundo idioma todavía tiene todo muy tierno como para que incluso el acento, pues sea el acento de un nativo, ¿no? Sí, dicen que esa es la edad de las cuerdas cordales y el oír, las orejas. el sentido de oír se conecta. Después de los 12 años dicen que se pone un poquito más difícil. ¿Tú sientes que te es más fácil alguno de los dos idiomas o tú eres un perfecto bilingüe? No sé, hay veces que en el español sí me traba un poquito más. O sea, creo. ¿tú sientes que hay más fluidez en tu inglés? Sí, por lo menos acabo de venir del retiro de Dr. Joe donde hablé puro inglés. Dr. Joe Dispenza, porque Jorge, la verdad, es una de las personas más conectadas que yo he conocido en las dos culturas. Que eso me impresiona poderosamente en tu vida. Por eso yo digo, tienes una vida bilingüe, tienes una biculturalidad, pero de verdad muy interesante. Hay personas que hablan dos idiomas, pero sus círculos no están equilibrados en las dos culturas o los dos idiomas. Pero yo siento que tú lo tienes muy bien equilibrado, que conoces a mucha gente de nuestra cultura, hispana, latina, y también que te relacionas, pero fantásticamente en el mundo anglo. Entonces, tienes el acceso, por ejemplo, a maestros como Tony Robbins, Byron Katie. Trabajas en el equipo médico del Dr. Joe Dispenza. Gracias a Jorge he podido hacer ese directo en Instagram y servir de puente para promover el trabajo del Dr. Joe Dispenza ante tantos que pueden ir ahora a sus eventos gracias a que tiene traducción simultánea en español. Gracias por eso, porque yo tengo al Dr. Joe como un mentor al que me fui a ver en Tampa en el 2017-18 en 2 retiros consecutivos que hacía en ese momento cuando eran de 3-4 días y que al final terminó siendo una semana porque yo fui a 2, el Progressive y el Advance. Entonces, a mí me parece que tú aportas una voz muy única, Jorge, al mundo del desarrollo personal. Es cruda tu voz, pero al mismo tiempo es cercana y tienes además humor y a mí me encanta el humor en todo lo que hace. Cuéntame entonces, para esos que nos están escuchando y que dicen, ok, ¿de qué se trata el método Cállate la Boca? ¿Cuáles son las premisas en las que Jorge Pérez Jr., autor de este libro, nos invita a callarnos la boca? ¿Qué quiere decir él con esto de cállate la boca?
Mira, Ismael, yo siempre mi pasión por años ha sido el desarrollo personal. Sí. Y lo que pasó fue que yo me di cuenta que si no transformamos como hablamos, no vamos a de verdad superar y reprogramar. Uno puede ir a todos los retiros y puedes hacer toda la ayahuasca que quieres, pero si llegas de vuelta y te empiezas a quejar de tu esposo, de tu mamá, de tus hijos, lo que sea, es como si vamos a las mejores bootcamps del mundo y estamos comiendo pizza todas las noches antes de dormir. Igual que hay que cerrar la boca y no comer la pizza, hay que cerrar la boca y parar la adicción de quejarse. Ay, yo hoy justamente quería pizza y ahora me siento De vez en cuando verdad. está bien, de vez en cuando está bien, pero no todas las noches. No todas las noches. Y también yo digo, podemos chismear con conciencia. Chismea de vez en cuando, pero no todos los días. No todos los No te días. quejes todos los días. De vez en cuando sí. Estoy de acuerdo. No, además la queja, a mí no me gusta la queja. Tampoco me gusta el chisme, para ser honesto. Sí. Yo mira, para eso que nosotros llamamos chisme, ¿no? Que es contar algo sobre alguien, hago el triple filtro de Sócrates. Y le pregunto a alguien, ahí está, ¿lo tienes? Es uno de mis capítulos, se llama ¿Ves? Es verdad, es... Exacto. es Es positivo. positivo y es útil. Y es útil para la persona, sí. Si esos criterios, por lo menos hay dos que se cumplen, yo digo, pues a lo mejor la información es útil que yo la sepa. Ahora, ¿cómo callarme algo que debe ser dicho? Bueno, excelente Cuéntanos. pregunta. Mira, no, el método no se trata de reprimir, se trata de hablar con conciencia. Perfecto. Yo creo, lo que hice fue 10 mandamientos, ¿no? Y el mandamiento número 3, por ejemplo, dice, si tienes un problema, díselo a tu terapeuta o a la persona que puede actuar y cambiar la situación. Si tienes un problema con tu jefe, ve directo a tu jefe. El problema es que la mayoría de gente no hace eso, se la pasa quejándose del jefe o del compañero del trabajo y por quejarse, en vez de simplemente ir a la persona para resolver el problema. Entonces, el método, ese mandamiento es una invitación para simplemente ir directo a arreglar el problema, no a reprimirse. Wow. Aquí hay una parte donde tú hablas de las amistades que culminan, ¿verdad? Y pones en práctica aplicar el método cállate la boca. Por ejemplo, poder mirar a las amistades que han culminado y saber que han seguido su curso perfecto. Y la verdad que qué interesante, porque a veces nosotros no estamos educados y habituados a tener cierres en nuestra vida, a dejar ir. Lo que pasa es que estamos entrenados a, en mi opinión, recordarnos de la amistad que cuando termina en la forma que como terminó, no en los tiempos bonitos que tuvimos con esa persona. Y al mismo tiempo, mira, todas las amistades son temporales, entonces temporarias. Sí. Entonces, No, yo no te quiero a ti temporalmente en mi tú vida. eres para siempre, tú eres para siempre. Yo te quiero para siempre. Pero me qué- divierte estar contigo. Pero ¿qué tal si cuando termina una amistad no es nada personal? Simplemente es la energía tiene que ir a diferentes lugares. Si tú y yo ahorita, esto nunca va a pasar, pero paramos la conexión, yo puedo saber que tú tienes que estar con quien tienes que estar y yo con quien tengo que estar. Así que cuando quitamos lo personal de esta situación, todo es como un baile donde, sabes, terminamos por ahora y tal vez volvemos y si no, qué lindo que tuvimos un baile juntos. Me gusta. Hablar con propósito, que es el capítulo 8, me parece una muy buena invitación, porque a veces nosotros hablamos porque tenemos que llenar el espacio. Sí. Y cuando uno se hace consciente de mis palabras están mejorando el silencio, ¿verdad? Sí. Es hablar con propósito. Cuéntame más, ¿de qué va esta propuesta tuya de hablar con propósito? Sí, y tiene que ver con tener intención con lo que uno habla, tomar responsabilidad de las conversaciones que uno inyecta en su entorno, en sus relaciones. Y mire, cuando estamos hablando no podemos escuchar. Cuando estamos hablando no estamos aprendiendo. Aprendemos cuando escuchamos. Tenemos 2 orejas, una boca. El mandamiento número 5 es escuchar con generosidad. ¿Cómo podemos crear generosidad para que el prójimo hable más que nosotros?
Capítulo 18 habla de la matriz, de Matrix. Sí. ¿Qué es la matriz? Mira, en mi opinión, la matriz es donde este juego existe, esta simulación llamada la experiencia humana, ¿no? Y yo digo que no hay nada malo con la matriz. Es como la película de Matrix. Sí. El único problema con la matriz es que creemos que esto es demasiado real. Mira, Ismael, mis padres no existen. No existen, no los puedo ver, no los puedo leer. No puedo ni de verdad confirmar que existieron. Tengo fotos, tengo videos, pero no existen. Aunque eso fue muy doloroso, al mismo tiempo fue lo más poderoso que me ha pasado. Porque Pero tú no crees que ellos en algún nivel energético claro sí que están. sí. Yo digo en este nivel terrenal. No, existen. terrenal ya no. Claro. Y al ellos no existir en este nivel terrenal es mi prueba de que esto no es realidad. Esto es una simulación que pasa. Okay. Entonces yo creo que el sufrimiento humano tiene que ver mucho con creer que esto es demasiado real. Correcto. Porque si sabemos que esto es una experiencia que vamos a tener por 70, 80, 90 años, 100, wow, no sé, quien quiera llegar ahí, nada lo tomamos tan pesado. Sí. Pasan las cosas y bueno, perdí esto, tráfico, lo que sea, nada es tan grave. Sí, y yo quiero volver a ese momento de la pérdida de tus padres, ¿verdad? ¿Fue por cáncer? Sí, los dos fue por cáncer, sí. ¿Qué distancia uno del otro? Mi papá en el 2019 de leucemia y mi mamá en el 2022 del cáncer de seno. Ok, ¿y por qué esas pérdidas fueron el impulso para tú crear el método Cállate la Boca? ¿Qué fue lo que tú descubriste, Jorge, a partir de esos estudios que hiciste de epigenética? Sí, mira, lo que yo descubrí fue que las predisposiciones genéticas se disparan con el estrés. Y empecé a estudiar y a recordarme mucho de cómo mis padres eran. Mi papá siempre hablando del trauma de Venezuela, mi mamá siempre hablando del trauma de su niñez. Y yo sí pienso y creo en mi corazón que la forma de que ellos hablaban de la vida, el tiempo que ellos pasaban ruminando en sus problemas, pudo haber sido lo que detonó el cáncer en sus cuerpos. Wow. Entonces el libro es una invitación para no crear esos problemas que tal vez puedan detonar cosas graves en nuestros cuerpos. Yo estoy de acuerdo completamente contigo y siempre para mí es un recordatorio a mi madre con sus 78 años de que no haga su centro de diálogo la enfermedad, los achaques, los dolores, lo que no tiene, lo que duele, porque siempre le digo, nosotros con nuestro verbo, que es el verbo encarnado, creamos sentencia o profecía. Y estamos mandando una vibración desde cómo esas palabras nos hacen sentir. Esto está demostrado, sí, ¿verdad? Entonces, qué bonito que a ese nivel de profundidad es el mensaje y el propósito de tu libro, ¿verdad? Lo que uno piensa, fíjate, ahora yo hasta pensándolo, no sé cómo tú lo ves, pero a lo mejor no es solo literal de cállate la boca hacia afuera. También es muchas veces cállate la boca de cómo te hablas internamente, ¿correcto? También se trata de eso. En silencio uno se habla. Mira, yo lo describo de así. Es un proceso de 3 partes. Tenemos nuestras creencias. La creencia es el mundo es peligroso. El mundo es peligroso. Pensamos, no me va a ir bien, no me va a ir bien. Lo decimos, es que a mí nunca me va a ir bien. Entonces ahí el método es irse de vuelta y parar el sistema. Lo único que podemos controlar es lo que decimos. Así que cuando paramos de decir que no nos va bien, vamos a pensarlo menos y eventualmente erradicar esa creencia. Yo no digo que no podemos controlar lo que pensamos, pero podemos controlar lo que decimos y podemos parar la narrativa y suavizarlo. ¿Y cómo no podemos controlar lo que pensamos? A veces uno puede elegir no engancharse en un pensamiento tóxico, oscuro. O sea, yo no controlo el primer pensamiento, claro, es el que aparece. Pero yo sí me he dado cuenta que mi entrenamiento mental ha sido reírme de los pensamientos oscuros, tomarlo con buen humor y decir, ¿de verdad? Claro, no, 100%. Yo lo que digo es que el pensamiento viene y no lo controlamos. Viene. Claro, pero uno sí controla qué hacer con ese primer pensamiento, que ahí es donde mucha gente se engancha en el pensamiento, alimenta el pensamiento y es el tren que se descarrila. Claro que sí. Yo hacía eso, por eso te digo, es algo que descubrí. Que yo no tengo quizás el control de todo lo que nace, aparece o recojo.
¿verdad? Porque yo no sé qué piensas tú, pero a veces hay pensamientos oscuros dentro de mi mente que yo digo, esto no nació de mí, yo no sé de dónde carajo lo recogí. Claro. ¿En dónde está esa energía que, ¡pum!, llegó y está aquí? Pero no voy a alimentarla y engancharme en ella, ¿no? Es como los escuchas y no les das tanta fuerza. Claro. Yo lo pienso, mira, todo el tiempo, o sea, le escribo algo a alguien, digo algo y digo, ay, se enojaron conmigo, por eso inmediatamente no me los creo. Yo digo, no, eso no es verdad, eso no tiene que ver nada con eso, seguro están ocupados, bla, bla, y en eso me entero que están ocupados. Entonces, en mi experiencia, cuando menos yo hablo de mis problemas y los pienso, menos le doy atención. Cuando empezamos a hablar de las cosas, las cementamos, eso es ciencia cuántica, el fenómeno del observador. Cuando observo algo y está las olas y lo colapsamos en partícula, mi vecino, ese me va a dañar, me va a hacer algo malo. Colapsamos esa creencia. Y empezamos a traer esa experiencia porque lo decimos. Correcto. Estamos cementando que vamos a estar correctos. Por eso es que a la gente le pasa cosas malas y dice, yo sabía. Claro que lo sabías porque se lo dijiste a todo el mundo. A todo el mundo. Tú lo fuiste pregonando y lo fuiste practicando lo como alimentaste. Cuando yo conozco a alguien que no me cae bien, Ismael, lo primero que hago es, me digo en la mente, yo voy a estar tan equivocado de ti. Porque al yo creer que tal vez estabas ocupado, que no lo hiciste a propósito, que tienes otras cosas, empiezo como a mover la materia y en eso esa persona me viene de vuelta 9 de 10 veces y me dice, ay, perdón que no te saludé, es que estaba corriendo, ni te vi. Pero no hacemos eso. Cuando alguien no nos saluda, cuando alguien nos dice gracias, lo que sea, no me cae bien, a ti te cae bien. Y empezamos a alimentar eso y terminamos... La antipatía. Sí. Y terminamos creando disonancia. Terminamos siendo correctos sobre eso. Exacto. Ahora, a partir de esos estudios que tú has hecho sobre estos temas, el primer filtro fuiste tú. Entonces, ¿qué descubriste en ti? O sea, ¿cuál es el patrón o pensamiento que más te costó transformar? A mí me encanta el concepto de la fuerza de voluntad, Ismael. Y de verdad que yo era un niñito, cuando era chico, un niñito gordito. Y mi papá siempre me metía en estas dietas cuando mi mamá se iba a los Estados Unidos. Y yo siempre tuve la fuerza de voluntad de decir, no voy a comer esto, no voy a comer. Mi gran reto... O sea, que tú fuiste gordito. Yo fui de chiquito, fui un niño gordito, pero por 3 años, ¿no? Pero eso a mí me entrenó, Ismael, a tener la fuerza de voluntad de no decir cosas negativas de la gente. Que lo puedo pensar, pero por eso ese es otro de mis mandamientos. Si alguien te viene a hablar mal de alguien, en vez de añadir, dices, wow, te escucho, wow, sí, te escucho. Esa persona se va a sentir escuchada, pero tú no vas a añadir a la conversación. Así que yo lo que doy son como trucos para poder ser pragmático en las conversaciones cotidianas y mantener tu integridad del método. Me fascina. Y fíjate, el título es muy provocador. El método Cállate la boca. La gente piensa en represión. Yo quiero que tú nos expliques la diferencia crucial entre reprimir o tragar lo que sentimos, que ya nos dijiste que no se trata de esto, o lo que tú llamas elegir el silencio consciente como una herramienta de transformación. Me encanta tu pregunta. Yo quiero invitar a todos a que se conviertan en el tipo de persona de, antes de tirar la piedra en el lago, piensa las ondas que van a crear. Antes de decirle a tu amigo que no te cae bien, su mamá o su hermano, lo que sea, piensa en el impacto que va a tener eso. Antes de preguntarle a tu amigo cómo está con su esposa, ya sabiendo que están peleando, tal vez no, espera que él te lo cuente. Entonces es simplemente tomarse una pausa antes de decir cosas. No es reprimir, es simplemente hablar con conciencia. Yo hablo mucho, uno de mis favoritos es el mandamiento número 3, que si tienes un problema, díselo a una persona o a tu terapeuta ya. No literal, mira, se lo puedes decir a 3, 4, 5. Pero yo estoy de acuerdo que muchas veces nosotros primero deberíamos trabajar un tema con un experto, con un especialista, antes de estar uno y otro contando el drama y contando la misma cosa, sin al final esa conversación ser profesionalmente productiva, ¿no?
Sí, 100%. Y yo lo que hago también es, yo tengo el sistema de tú eres mi persona. Entonces, si yo tengo un problema, yo lo que hago es, Ismael, tú eres mi persona y eres mi única persona y te lo cuento todo y ya me lo saqué. Ok. Y si, como digo, si tienen que ver 2 o 3 o 4 está bien, pero ya cuando vas a tu 10ª persona, a tu 20 persona, no estás sacándote lo del pecho, simplemente te estás dando la adicción de quejarse. Es una droga. Y claro, cuando vamos a esas situaciones donde, ay, madre, te tengo que contar este problema y nos enganchamos en esos chismes de mi jefe, mi lo que sea, y en eso tú me dices, ay, Jorge, yo con mi problema con bla, 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 esta persona, lo que sea. Y al final, ay, Ismael, me encanta hablar contigo. Y tú, ay, Jorge, yo también. Claro que nos sentimos ricos, estamos endrogados en la droga de quejarnos. Pero ¿qué va a pasar? En 2 horas, cuando ya el cuerpo pasa de esas emociones químicas, el cuerpo te va a pedir ir a esa ola de nuevo. Y de ahí te pasa tu jefe de nuevo para que empiece de nuevo otro problema. Wow. Mira, tú hablas de justamente los jefes y el ambiente laboral donde el chisme para mí es un cáncer. Una de las cosas que yo no permito dentro de Cal Enterprises y nuestro entorno es personas que tengan la adicción al chisme. Y no me gusta y la gente creo que lo sabe. Porque yo pienso que el chisme, que es una narrativa muy antigua en el mundo, es muy perjudicial dentro del equipo de trabajo, de una familia, perjudica todo. Ahora, ¿cómo tú le explicas a alguien que está en medio de una crisis laboral, financiera o personal, que el silencio es más productivo que el desahogo constante? ¿Y cómo se convierte el silencio en una disciplina y no solo en ausencia de sonido? No, claro. En el mandamiento número 1, por ejemplo, ese es el que yo digo que no uses el nombre de alguien, usa mi amigo. Empieza a incorporar anonimidad cuando hablamos de la gente. Ahorita, mira, yo lo uso en mi vida todo el tiempo cuando cuento historias y cuando son historias que están como matando reputaciones. Yo te diría, ay, yo te puedo seguir contando la historia y decir, ay, Ismael, si tengo una amiga ahorita que la novia lo dejó y está todo enrollado, que tiene que mudarla de la casa, lo que sea, pero ya yo he como entrenado a mis amistades que ellos nunca me preguntan quién es. Ok. Entonces, cuando empiezas a hablar de esta manera, empiezas a crear espacios donde puedes seguir siendo tú, ¿verdad? Puedes seguir contando tu historia y ser súper carismático, pero sin tener que matar la reputación de nadie. Sin mencionar el nombre en específico. Y claro. y lo único que ha pasado es que tenemos ese hábito de contar los nombres, pero tenemos ahí que pensar, si yo cuento esta historia de Ismael a quien sea, y es una historia que él me dio que es íntima, que por amistad, ¿cuál es el impacto? Que yo garantizo que esa persona no se la va a contar a otra y no se la va a contar a otra. Pero además, cuando tú haces eso, quien recibe la historia y recibe hoy el jugo de tu chisme, ya te pone a ti en tela de juicio diciendo, mañana va a contar el jugo de mi próximo chisme y voy a ser yo el blanco. Esta persona es un chismoso, una chismosa. Yo siempre digo eso. Los chismosos no se dan cuenta que son ellos los que están creando una reputación dudosa, de poca credibilidad. Ahora, me da curiosidad saber, Jorge, ¿qué aprendiste tú cuando decidiste callarte la boca? ¿Qué aprendiste sobre ti? ¿Qué aprendiste sobre el mundo? ¿Sabes lo que aprendí? Aprendí que más felicidad me trae no conseguir lo que quiero, Ismael, pero ver quién soy cuando no consigo lo que quiero. Yo he notado que al practicar el silencio y la empatía, y mira, el libro de verdad lo que es una caja de herramientas. Las herramientas son empatía, aceptación, perspectiva. La vida te va a enseñar qué herramienta necesitas en el momento. La mía más grande que yo uso es empatía. Mira, cuando yo me enojo con alguien, Ismael, yo me pregunto, ¿pero con quién estoy enojado de verdad? ¿Con su genética? ¿Con la forma que fueron criados? ¿Con la cultura de que vienen? Si de verdad tú te pones a pensar, te estás enojado con una creencia que tú tienes de cómo esa persona puede ser y esa persona no tiene opción de ser diferente. Entonces me la paso como, puedo sentir esa reactividad instantánea, pero después pienso, pero qué falta de, qué desperdicio de energía estar enojado con alguien que no puede ser diferente.
nadie puede ser diferente. Ahora, qué responsabilidad. Yo la sentí igual que tú. Imagínate, yo escribí mi primer libro, es El poder de escuchar. Y casi un día pierdo mi credibilidad como autor. Porque estaba entrevistando a Evo Morales, siendo presidente de Bolivia, y por mi cabeza lo que me pasaba a decirle es... Porque el tipo empezó a insultarme, a decirme, eres un gusano y un imperialista y no estás en Estados Unidos, estás en Bolivia y no sé qué. Y yo respiraba, porque te juro que, sin embargo, miré el libro, porque yo le había regalado el libro. Y dije, si no sabes escuchar, vas a quemar todos tus libros, porque la gente va a decir, ¿cómo voy a comprarle un libro a un tipo que no sabe escuchar? Y yo escribí ese libro no sabiendo escuchar. Yo escribí el libro para poder lograr entender cuál es el poder de escuchar. ¿Ok? La mayoría de los libros que yo he escrito es porque me faltaba la habilidad. Y el leer e investigar sobre ese tema me mejoró mi capacidad sobre el tema del libro. Por ejemplo, el analfabeto emocional. Yo escribí ese libro porque yo sentí que era un analfabeto emocional. Yo digo esto para preguntarte ahora con total vulnerabilidad. ¿Cuándo fue la última vez en tiempos recientes donde Jorge no aplicó su método y no se cayó la boca y entró en una conversación que luego dijo, uy, hoy creo que no apliqué el método, tómate tu medicina, Jorge? Mira, este método se trata mucho de autocompasión. Ajá. Y cuando yo meto la pata, que la meto mucho, inmediatamente digo, ok, metí la pata y ya. Y yo lo que he notado, Ismael, es que cuanto más compasión yo tengo con mí mismo, más la tengo con el prójimo. Claro. Y es más, el mandamiento número 10 es, antes de decirle a alguien que se calle la boca, tú cállate la boca. Y yo de verdad, y esto te lo juro y lo siento, yo veo que todo el mundo está haciendo lo que están haciendo con lo mejor que pueden hacerlo, con las herramientas que tienen. Así que si el prójimo, quien sea, me dice, yo no creo en tu método, tú eres un charlatán, es una basura, no creo en esto, yo les voy a decir, ok, lo acepto, porque si eso es la realidad de ellos, yo no voy ahorita a estar peleando con ellos. No, claro, pero mi pregunta no fue esa. Mi pregunta fue... ¿Cuál fue tu pregunta? La pregunta fue... La última vez que yo... Que sí. tú no hayas aplicado el método y que después de la situación que viviste dices, uy, yo creo que hoy no lo hice tan bien siguiendo mi propio protocolo. Tú sabes que lo hago, mira, ¿no? me gusta esta pregunta hasta más. Yo lo hago muchas veces y ¿sabes lo que digo? Mira, no voy a hacer mi método y voy a decir bla, bla, bla. Porque mira, yo tampoco estoy demonizando el chisme y el quejarse. Eso es normal. Sí. Pero ¿qué tal? Como digo, a mí me encanta siempre el ejemplo de la pizza. Chamo, puedes comerte tu pizza una vez por semana, una vez cada 2 semanas, pero no comas esa pizza todos los días porque lo vas a enseñar en tu cuerpo. Exacto. Mira, el chismear y el quejarse es sabroso. Yo no voy a decir que no lo es, pero ¿qué tal si lo haces una vez cada 2 semanas, una vez a la semana? ¿Cómo impactaría eso tu vida? Cuando no eres la persona que es conocida porque te la pasas quejándote. Es más, ese es uno de mis capítulos. Sé tu propio publicista. A mí me encanta cómo nos enojamos cuando la gente habla mal de nosotros, pero nosotros les contamos todas nuestras historias y nuestros problemas. Ay, aquí viene Jorge con su problema de pareja, con su problema de bla, bla, bla. Y después me enojo cuando yo fui el que te di todas las balas. Así que hay que mantener... Uno tiene que ser sexy, ¿vale? Uno no puede estar contando que si no tiene dinero, que si... Alguien te puede... Y tampoco digo que uno mienta, by the way. Claro. Si tienes $5 en el banco, eso yo no digo dinero. que te pongas... Eso es dinero. Eso es dinero. Pero si tienes $5 en el banco... Ahora, malo es que tú digas, tengo millones y a lo mejor lo que tienes son $5. Pero si tienes $5, eso es dinero. Sí tengo dinero. Exacto. Si tienes dinero y no digo que empieces a decir que eres millonario, porque no es verdad... Pero tampoco Pero entonces esos que dicen fake it until you make it, o sea, falséalo hasta que lo logres. Mira, yo creo que sí hay verdad en eso. Lo que funciona para mí es, si yo tengo $5 en el banco, yo no voy a empezar a gritar que soy millonario, pero tampoco tengo que llamar a todo el mundo y decirle que estoy pelando bolas. Entonces alguien me puede preguntar, mira Jorge, ¿cómo va lo del dinero? ¿Sabes qué? Ahí va todo. Soy un 5. Tengo fe que el universo siempre me va a dar lo que necesito. Y es verdad.
Claro, porque yo siento, mira, por eso este podcast, me encanta que hayas traído el tema del dinero, tiene que ver, es uno de los pilares de la abundancia, las finanzas, ¿verdad? Para un ser humano. Yo sí creo que uno podría ser feliz sin dinero, pero no podría ser alguien que exprese plenamente su potencial, porque cuando uno expresa potencial, son sueños que necesitan dinero. ¿Ves? Ahora mismo tú quieres publicar un libro, pues algo de dinero tiene que haberse involucrado en que este libro se haya producido. Entonces, ¿qué es para ti la abundancia, Jorge Pérez Jr.? Gracias por corregir mi nombre, como yo lo voy a poner. La abundancia para mí es sentirse pleno, sentirse whole, como dicen en inglés, ¿no? Sentirse que mi felicidad no depende de los 5 sentidos, Ismael. Que, mira, a mí me encanta el dinero, me encantan los placeres, me encantan restaurantes bellos, me encantan todas estas cosas, pero hay una plenitud que no es dependiente a eso. Y lo que yo notaba en mi vida es que cuanto más no me apego a las cosas, más fácil me vienen. Y para mí abundancia es sentirse pleno desde adentro afuera. Qué bonito. Bueno, recuerda, si estás escuchándonos y quieres más de Jorge Pérez Jr., pues me pones quiero más de Jorge y lo volvemos a invitar y hacemos una segunda o tercera parte porque siempre con él se va a quedar corto el tiempo para extraer de las tantas experiencias. Yo he querido centrarme en su libro, pero él tiene otras facetas que ha desarrollado profesionalmente en su historia de vida que son también igual de interesantes. El libro está en Amazon, ¿correcto? Sí. Ahí lo pueden obtener, el método Cállate la Boca. Me encantan los colores amarillo, negro, blanco en la portada. El método Cállate la Boca. Jorge Pérez, todavía no está el Junior, pero pronto estará con el Junior. Muy pronto. Y lo puedes encontrar en Amazon. La segunda parte del podcast, ahora vas a ser tú el anfitrión. Pero antes yo quiero invitar a todos los que nos están viendo, si no tienen la suscripción, a que le den al botoncito en YouTube de suscribirse para que puedas estar suscrito al canal. Subimos conversaciones de vanguardia como estas que estamos teniendo con Jorge Pérez y muchos otros grandes invitados del podcast, meditaciones, fragmentos de conferencias, retos semanales y meditaciones que más me falta algo, además de los retos. Calando el alma, que son estas tertulias espirituales, esa especie de sermón que todos los domingos subo una reflexión espiritual y mucho más. Y activa la campanita de notificaciones. Y si nos escuchas en audio, te pido que dejes 5 estrellitas en el review y también un comentario que prometo voy a leer. Ahora sí, mi querido Jorge, 5 preguntas, las que tú quieras, sin censura, a tu amigo Ismael. Me encanta. Ismael, ¿cuál fue un momento en tu vida donde tuviste que tener silencio? Cuando tuviste que... Un momento donde donde había soledad que te hizo convertirte en el hombre que eres hoy. Fíjate, el momento de mayor silencio en mi vida fue mi salida de Cuba, mi llegada a Toronto, porque yo me acuerdo que había soledad. Yo no tenía muchos amigos. Yo llegué a un país donde yo no conocía a nadie, literalmente. Tuve que caminar y encontrar un restaurante donde se hablara español y ahí preguntar por un cubano, que si habría algún cubano que me orientara cómo quedarme en Canadá y pedir asilo político. Entonces esas primeras semanas fueron de mucho silencio, de mucha introspección y de mucha soledad. Estaba dando un salto de fe de llegar a un país donde yo no hablaba el idioma, ninguno de los 2 oficiales del país, ni francés ni inglés, y donde yo no tenía un amigo previo que me estaba recibiendo. Entonces, wow, fue un momento crudo en mi vida y yo me recuerdo estar en la alfombra, sin cama, durmiendo 21 días en un cuartito que había pagado el dueño del restaurante dominicano con su tarjeta de crédito y que yo iba a pagarle con mi trabajo como mesero. Y estar allí y sentir el peso de una decisión tan fuerte como dejar mi país, mi carrera y aventurarme. Y yo digo que ahí yo aprendí a manejar el silencio, pero sobre todo un silencio para calmar el ruido interno de las dudas, del miedo. ¿Saldrá bien esto? ¿Tendré la ayuda que necesito? ¿Aprenderé inglés lo suficientemente rápido como para sentirme bien? ¿Volveré a lo mío, que son los medios masivos, la comunicación? O sea, eran demasiadas preguntas. Y el silencio fue
el antídoto para no volverme loco y para no tirar la toalla, para mantener la fe. Entonces, hay una frase de Rumi que yo no la sabía en ese momento. La aprendí muchos años después, que dice: el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. Y yo creo que ahí, a través del silencio, Dios me dio la parsimonia, el discernimiento de decir, todo va a estar bien, aunque ahora no lo aparente. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento que fue el más alto que tuviste que callar? No eres suficiente. Ese es el más dañino con el que yo tuve que trabajar la mente. No eres suficiente. Yo siempre escuché muchas cosas sobre Ismael que me hacían pensar que yo no era suficiente, lo suficientemente para ser inteligente, lo suficientemente para ser el típico arquetipo del macho varón masculino, que nos enseñan que no lloramos, que somos trogloditas, que tenemos que todo dar diente por diente, ojo por ojo. Entonces yo no cabía en el molde y eso me hacía sentir raro e insuficiente. Pero en tu rareza está la semilla de tu grandeza. Y eso es lo que nadie me había enseñado en ese momento. Sí, en esa parte de nosotros que es la más fuerte o la que nos cuesta tanto, es la que nos crea nuestra grandeza, ¿verdad? Así es. Ismael, ¿cómo puedes tú en tu desarrollo personal navegar y saber la diferencia entre un impulso de tu ego y tu intuición? Fácil. Yo siempre, cuando algo viene a mí, me pregunto, ¿esto solo me sirve a mí o sirve a través de mí a otros? Y la respuesta es fácil. Si solo me sirve a mí, lo más probable es que sea un capricho de mi ego. Y si me da la gana de complacerle el capricho a mi ego, digo, pues vale, déjame darle este gusto a mi ego. ¿Ves? Y lo hago, a sabiendas que el deseo no viene desde el corazón, desde el alma. Pero cuando yo pregunto, este deseo, este sueño, esta aspiración, ¿sirve a través de mí a otros? Y la respuesta es sí, como por ejemplo Cala Center. Te pongo el ejemplo concreto de Cala Center. Yo me tomé 2 años para validar que el sueño en el que me iba a meter, y no solo a mí, meter a Bruno, meter a mi equipo, meter a tanta gente en un sueño tan gigantesco de sostener la construcción de una propiedad como esta, el mantenimiento mensual. O sea, mira, cuando yo veo lo que aquí se paga en electricidad al mes, que son casi $5,000 todos los meses, solo de gasto eléctrico de Cala Center, yo digo, Dios mío, eso era más que mi alquiler hace unos años en un departamento bastante lujoso y pagaba como $4,500 al mes. Aquí es más, en solo gasto de electricidad. Entonces, cuando algo así llega a tu vida, yo siempre me pregunto, este sueño que va a costar tanto, no solo en dinero, en esfuerzo, en energía, en disciplina, en compromiso, en paciencia, ¿solo te sirve a ti o a través de ti sirve a muchos otros? Y cuando la respuesta fue, a través de ti va a servir a muchos otros, y yo lo veo en todos los eventos que suceden aquí, las transformaciones que ocurren, las liberaciones, las sanaciones, yo digo, pues entonces tú sostén sostén el peso, porque es un sueño que Dios va siempre a respaldar, porque no es un capricho que solo te sirve a ti. Entonces, ese es mi criterio, y la verdad que me ha ido muy bien con esa pregunta, porque me da mucha claridad. Es excelente la forma que lo explicaste. Yo me siento así mucho con mi libro, ¿no? Yo cada vez que veo que alguien lo compra, que pienso en cómo va a aportar cosas maravillosas en la vida de esa persona. Así que me encanta. Ok, dime, ¿cuál es un ritual que haces todos los días, o físico, mental o espiritual, que no falta ni un día de tu vida cotidiana? Yo te diría que es mi práctica diaria de gratitud deliberada. Yo todos los días me levanto
y hago un ritual de gratitud, donde me recuerdo lo próspero que soy, lo abundante que soy, lo afortunado que soy, lo privilegiado que soy por esto y esto. Y todos los días encuentro no repetir, no recitar lo mismo de ayer, sino encontrar nuevas cosas que a lo mejor no habían entrado en mi campo de conciencia en semanas. Y empiezo por cosas físicas mías, mi cuerpo, mis ojos, mis pies, mis manos, la flexibilidad que tengo, cosas que todavía no entran compartiéndose con nadie más. Mi mente, cómo funciona mi corazón. Hay tantas cosas para dar gracias. Y todos los días tengo otro ritual que hago sí o sí, porque yo me ducho todos los días. Tú no te duchas todos los días, Jorge, ¿no? ¿Con la ducha dices? ¿Te bañas todos los días? Todos los días, claro que sí. ¿Lo has pensado? Como que lo dudaste. Porque la palabra douche en español. Do you shower every day? Every single day. Entonces tienes un tema con el español, porque te tardaste un poco en contestarme. Pero bueno, siempre has olido bien, la verdad. Por eso me entró la duda. Digo, uy, no se baña todos los días. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ese es mi otro ritual diario sagrado. Le llamo la ducha sagrada. Ajá. ¿Sabes que la gente se mete en la ducha, pero su conciencia está en otro lado? Y la ducha es purificación. Esos minutos donde tú estás bajo el agua, si tú lo conviertes en un ritual de presencia, no sabes el poder que tiene. Entonces yo descubrí eso. Y hago la ducha sagrada. Lo enseño como parte del método Kala. ¿Ves? Y es que empiezas y te bañas con agua muy caliente, y en esa primera parte estás presente de lo caliente que está el agua, limpiando externamente tu cuerpo. Y limpiándole, estando ahí en ese proceso de limpieza. Y luego le haces un choque térmico al cuerpo y llevas la llave a lo máximo de frío. Que en Miami, lamentablemente, en algunas partes no es tan frío, pero aquí sí. Pero aquí sí en Kala Center. ¿Por qué? Porque es agua de pozo. Está bien fría. Es agua de pozo. No es agua potable del Miami-Dade County. Sí. Entonces es bien fría. Y yo amo ir a ciudades como Ciudad de México, Bogotá, La Paz, ciudades altas, frías, porque es aún más fría, congelada el agua. Y en esa segunda parte de la ducha sagrada es limpieza interior, energética, espiritual. Y empiezo a hablar con mis células, con mi tiroides, con las partes de tu cuerpo que tú sabes que más ayuda necesitan. Si hay una molestia, si hay un dolor. Y empiezo a enviar luz y a decirle a mi cuerpo, esta agua no solo limpia el exterior, esta agua está limpiando cada célula, cada molécula que conforma este templo físico. Entonces, el ritual de gratitud y la ducha sagrada, al igual que el vómito de la mañana, son 3 rituales, pero algunas veces se me escapa el vómito. Hay que tener unos 15 minutos para el vómito. Pero lo que no se me escapa, porque todos los días me baño, mínimo una vez al día, no como tú, que ya lo sabemos, que te pasan días. Yo me ducho todos los días. Yo creía que estaba siendo un poco gracioso y quería... Me estabas dando una vuelta ahí. Por eso te miré con esa cara. ¿Por eso? Claro que me ducho todos los días. No, pensé que... Hay gente que no se baña todos los días. It's okay. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Exactamente. ¿Verdad? Ajá. Pero no, es que para mí bañarse, por eso te digo, el mínimo baño es una vez al día, pero hay días de eventos o días donde paso mañana en el jardín y me baño 3 veces, porque hay calor, porque hay humedad, lo que sea. Entonces yo aprovecho la ducha porque me parece un ritual que está ahí, que lo vamos a hacer. ¿Cómo no hacerlo estando presente en eso? Y cuando dijiste lo del vómito, tú dices escribir. Ok. Escribir lo que viene a tu mente a primera hora de la mañana. ¿Cuántos minutos? Me tomo unos 15 minutos hacer el ejercicio. Pero a veces, por ejemplo, si no tengo ese tiempo porque me voy al aeropuerto, porque tengo un vuelo temprano, hago el vómito en el vuelo, no lo hago al levantarme si tengo que salir muy rápido. Sí. Por eso te decía, a ese puedo que se vaya un día y no lo hice. Pero lo hago rigurosamente muy, muy frecuente. Ahora, la ducha y la gratitud, ahí sí no se me escapa un día. Sí, la gratitud empiezas a entrenar el cerebro para que veas cosas que estás agradecido todo el tiempo. Correcto. Así que es entrenamiento del cerebro. Así es. Siempre, yo lo hago también. ¿Y cuál es tu última pregunta? Mi última pregunta es, ¿qué le dirías al joven Ismael
el que no tuvo toda esta experiencia espiritual. ¿Qué le dirías al joven Ismael ahora, después de aprender todo lo que has aprendido? Be patient. Sé paciente, que en algún momento te llegará información relevante que te va a abrir las puertas hacia un mejor mundo del que estás viviendo hoy. Porque si me pongo a analizar por qué ese Ismael sufrió tanto y por qué era triste y medio depresivo, es porque ese Ismael no lo sabía hacer mejor porque nadie le había enseñado leyes universales, información que luego tuve que yo curiosear y buscar. No habían llegado los mentores todavía, no había llegado un Joe Dispenza, no había llegado un Don Miguel Ruiz, no había llegado una Marianne Williamson, no había llegado un Robin Sharma, no había llegado un Tony Robbins, no había llegado un Deepak Chopra. Fíjate que mi éxito hoy no depende de las universidades a las que yo fui. Depende de los grandes mentores de vida y libros sagrados que llegaron a mí y que yo empecé a utilizar como fuentes de renovación de mi mente. Entonces, al Ismael más joven le diría, aguanta un poquito más, resiste, que pronto llegará muy buena información que cambiará tu destino. Me encanta. Muchas gracias, Ismael. Gracias a ti. Sabes que te quiero mucho, te amo. Yo también. Eres un ser humano extraordinario y... Yo soy tu proyección. Gracias, gracias. Y aquí a todos los que nos han escuchado y nos han visto, un último recordatorio, que si no tienes el libro, lo adquieras, lo compres en Amazon. El método Cállate la Boca lo puedes leer en español o, si prefieres, si eres bilingüe, leerlo en inglés. Es The Shut the Fuck Up Method. The Shut the Fuck Up Method. Ajá. Wow. Y para que me encuentren, mi website es stfu.method.com o el método clb.com. Maravilloso, maravilloso. Gracias, mi querido Jorge. Gracias, Éxitos Guillermo. con todo lo que viene y vamos a hacer grandes cosas juntos. 100%. Lo sé. A ustedes, gracias por estar con nosotros en este episodio de The Abundance Revolution. Dios es amor, hágase el milagro, hecho está. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.